Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Fui extranjero y me acogisteis, estuve en la cárcel y vinisteis a verme. Es lo primero que al menos a mí se me ha ocurrido cuando he visto la portada del informe del Centro Pueblos Unidos sobre la situación de los CIEs, de los Centros de Internamiento de Extranjeros en España. Una portada sumamente llamativa. Y un interior del informe muchísimo más. De él vamos a hablar hoy con Daniel Izuzquiza. Daniel, buenos días. Muy buenos días, Jesús. Coordinador de Pueblos Unidos y uno de los responsables del informe que se ha presentado esta semana en la oficina del Defensor del Pueblo. Eso es. Este es el tercer año que presentamos nuestro informe anual y por primera vez lo hemos podido presentar en la oficina del Defensor del Pueblo. Bueno, que es una manera de reconocer, digamos, un trabajo constructivo institucional y un cierto reconocimiento también, ¿no? al trabajo y a la línea, por un lado, de denuncia y por otro lado de propuesta y sobre todo de acompañamiento que hay detrás del informe. Cuando uno piensa en los CIEs desde fuera, la primera imagen que se te viene son cárceles para inmigrantes. No debería ser así, al menos la letra de la ley habla de que no es así, pero ¿qué es un CIE? Bueno, técnicamente, como estabas diciendo, son recintos cerrados de carácter no penitenciario en el que se encierra hasta un máximo de 60 días a personas extranjeras, inmigrantes, que no tienen la documentación en regla para residir y trabajar en España. ¿Siempre es antes de la expulsión o no? Eso es. El único motivo, la única justificación del internamiento y de los CIEs es una medida cautelar para asegurar la expulsión. Eso es lo que dice. No estamos hablando entonces de delincuentes, sino de personas sin papeles. Sí, bueno, como si una persona pudiera estar sin papeles. Bien. Efectivamente, sí. Y este es un asunto bastante delicado al que hemos dedicado algo de tiempo en el informe. El motivo por el que las personas están en el centro de internamiento es simplemente por estancia irregular. Hay algunos casos donde además tienen antecedentes penales y esto es una cosa un poquito confusa. Lo que nuestro informe dice es que hay un 27% de las personas a las que hemos visitado que tienen antecedentes penales de todo tipo. Pueden ser con delitos más graves, más reincidentes o no. Mientras que el Ministerio de Interior suele manejar una cifra de que en torno al 80% o 85% son expulsiones cualificadas e intenta meter ahí todo lo que tendría que ver con cuestiones penales, en realidad ese es un término muy confuso, bastante ambiguo. Expulsiones cualificadas. Eso quiere decir que las personas que se expulsan por Ministerio de Interior no se expulsan a todo el mundo, sino que lo hacen cualificadamente. Pero ahí incluyen desde delitos contra la seguridad nacional, terrorismo, tráfico de drogas, a alguien que se ha saltado un semáforo en rojo y entonces pues le paró la policía municipal y tiene un expediente. Que no tenía papeles y tiene un expediente de expulsión. Ni siquiera. Lo que dicen es que tiene un expediente policial abierto, que alguna vez estuvo en comisaría por algo, ¿no? Claro, meter en el mismo saco todo para que te dé el 80%, pues es un número que al final no significa nada. Nosotros hemos intentado afinar ese número y lo que nos dice es que efectivamente hay una parte de la población en el CIE que tiene antecedentes penales. Hay algunos que vienen de prisión. Y esto, aparte de que conviene aclarar los datos y por eso reclamamos nosotros como claridad, informes públicos oficiales de la estadística que hay en los centros de internamiento, esto además genera otro problema que es los internos están mezclados. Entonces, una persona están, aunque oficialmente el nombre son habitaciones, en realidad son celdas que conviven 8 o 6 personas según el tamaño de la celda, ¿no? En literas, donde ahí están todos mezclados, con lo cual hay mucha tensión, mucho desconcierto, una situación muy, muy agresiva para muchos internos que a lo mejor ayer habían bajado a llevar a sus niños al colegio a comprar leche y le ha parado a la policía en un control rutinario de identidad con perfil étnico o del tipo que sea, y han acabado en comisaría y de comisaría al CIE. Y entonces de repente se encuentran con su vida truncada y teniendo que convivir permanentemente 24 horas en un contexto muy agresivo. Tiene que ser duro vivir en esa situación, sobre todo en las situaciones más cotidianas que te pillan en un control rutinario, esto de lo que tú hablabas, cuando vienes de hacer la compra, de dejar a tus hijos en el colegio. Porque en buena medida también, claro, el sufrimiento es de la persona y en muchas ocasiones de una familia que se queda. Sin duda, uno de los datos más espeluznantes que yo creo que dice nuestra experiencia cotidiana y que lo recogemos en el informe es los internos que tienen menores y menores a su cargo. ¿Porque esos pasan a vivir al CIE? Fuera? No puede haber menores internados en el CIE.
Y aunque hay un módulo familiar, no se utiliza nunca porque normalmente no se encierra a la familia en su conjunto. Pero lo que sí hay es que se encierra al padre o a la madre y el menor queda fuera. Nosotros, nuestro estudio está basado, nuestro informe está basado de todas las visitas que hacemos a lo largo del año. En el año 2012 nosotros hemos visitado a 328 personas. Bueno, de esas 328 personas, 56 tenían menores a su cargo en España. 56 personas. Y de esas 56, 11 son menores españoles. Lo cual nacidos en España, que tienen la y con nacionalidad española. Lo cual es tremendo, porque esto quiere decir que por una falta administrativa se ha encerrado y en algunos casos expulsado a una persona, dejando a su menor español en casa, en ocasiones con unos amigos o con la abuela o así. Esto es una cosa que nos parece que desde el punto de vista humano es espeluznante, pero desde el punto de vista legal es tremendo, porque hay un principio básico en la legalidad que es el interés superior del menor. Y aquí es clarísimo que no se está aplicando ese criterio. ¿Cómo es la vida diaria en un centro de internamiento para extranjeros? Pues la vida es muy tremenda, vamos a ver. Son 60 días en el que prácticamente no hay ninguna actividad. A diferencia de las prisiones... Donde claro, se supone que en una prisión el concepto es trabajar por la restauración de la persona en sociedad, por la reinserción. Aunque bueno, eso sería otro debate para otra entrevista. Pero hay mecanismos que funcionan o no, pero que en las prisiones se puede trabajar, hay deporte, hay talleres formativos, hay biblioteca, hay clases, hay profesores. En el CIE no hay nada de eso. Por lo tanto, ¿en qué consiste la vida? Pues estar encerrado en la celda, salir al patio, que tienen que salir por turnos porque es un patio pequeño, si en el caso de que sean mujeres es un patio diminuto además, de manera que están mucho tiempo tiradas ahí en la sala sin más, y entonces es de la celda al patio, al comedor, a la sala y ya está. Pero no hay ninguna actividad. Bueno, hay 2 canastas y unos balones que pueden hacer. Sí, pero no hay nada arreglado. No hay nada arreglado, y esto... Claro, por eso hemos dicho nosotros que además de ser como cárceles encubiertas para inmigrantes, hemos utilizado la imagen también de comisarías extendidas. Porque en el fondo la Policía Nacional, la única gestión de privación de libertad que ha tenido ha sido pues una comisaría. Entonces una comisaría, no hay que tener muchas actividades. Tienes a una persona encerrada pues 2 días, 72 horas es el máximo, y a lo mejor tienes 8 o 10 personas en el cuartelillo. Bueno, pues ese mismo esquema es el que se ha reproducido, con la diferencia que en vez de ser 10 o 12 personas son 280 personas las que están encerradas en el CIE. Y 60 días en vez de 60 días. Con lo cual la tensión acumulada, la rabia, la frustración, la violencia, esto es muy tremendo. Ahora, a esa persona que va como run, calentando su rabia y su indignación, ahora intenta montarle en un avión para decirle que se va a su país. Pues claro, tiene sensación de que está siendo tratado injustamente, muchas veces con palabras fuertes y con vejaciones. No entiende el proceso judicial y lo que va generando es una rabia, una impotencia que muchas veces se manifiesta también de maneras, bueno, pues tensas o violentas. Por lo tanto, el ambiente es muy enrarecido, es un espacio muy tenso, muy violento. ¿Ha habido suicidios en los CIEs? Ha habido algunos suicidios últimamente, tampoco hay que decir que sean muchos, los casos han sido más algunos en el CIE de Barcelona y hace ya un par de años. El caso quizá más dramático en el CIE concretamente de Madrid, es en el CIE de Aluche de Madrid, es la muerte de Samba Martín, a quien nosotros dedicamos nuestro informe, que falleció el 19 de diciembre del año 2011, después de estar 40 días en el CIE, murió en el hospital 12 de octubre. Y nos parece que es un caso muy claro de negligencia por parte de las autoridades. ¿Qué ocurrió? Bueno, ella venía del CETI de Melilla. Es una mujer congoleña y había conseguido, después de un periplo muy largo por África, consiguió entrar en Melilla. Después de estar allí en el CETI, que son centros abiertos que dependen del Ministerio de la Secretaría de Migraciones, allí se le detectó una enfermedad seria, concretamente un VIH positivo bastante avanzado, pero ese informe nunca pasó al CIE. Entonces esta mujer estuvo durante 40 días y en esos 40 días fue 10 veces al médico. Nunca le hicieron un análisis en profundidad, nunca supieron ver qué es lo que hay. Entonces pues un día le recetaban un ibuprofeno, otro día le decían que no sé cuánto, cefalías, un cuadro médico muy plural que tiene que ver con lo que son tenía unas defensas bajísimas. Bueno, y finalmente la trasladaron al hospital 12 de octubre el mismo día que murió. Cuando llegó al hospital no había nada que hacer. Entonces nos parece que es un caso de negligencia muy, muy dramático. Es cierto que hay un servicio médico en el centro de internamiento, pero este caso muestra que no está funcionando
eficazmente, y además que los protocolos de relación entre el CETI y el CIE no existen. Y entonces esto es muy, muy dramático. El Estado tiene la responsabilidad sobre estas personas que tienen cerradas, y entonces no puede hacer dejación de esas responsabilidades. Lo triste y lo dramático es que estamos en este año en el proceso de elaboración de un reglamento nuevo para los CIE, y esto, que es bastante básico y evidente, no está recogido. Debería haber, desde nuestro punto de vista, al menos un protocolo de derivación entre esas dos instituciones, ¿no? No están cruzados las bases de datos. Como pertenecen a dos ministerios, claro, no se cruzan las bases de datos, y entonces llegó esta mujer con una enfermedad muy grave y muy seria y no se le trató adecuadamente. Se pensó que era una cefalía, pero había base documental para saber que había otra cosa detrás y que se podía haber atendido de otra manera. ¿Cuál es vuestro trabajo en los CIEs y con qué dificultades os encontráis? Supongo que ahora menos, pero al principio, incluso para entrar a trabajar con personas que en cierto modo están en una especie de limbo jurídico a la espera de desaparecer como problema para nuestro país, tendríais que tener algún tipo de dificultad. Sí, nuestro trabajo, el de Pueblos Unidos, lo intentamos aglutinar en 3 palabras, que es acompañar, servir y defender. Para nosotros es muy importante el acompañamiento personal, el intentar humanizar, el prestar un poco de cercanía, y eso significa escuchar, acompañar la impotencia, explicar, muchas veces llorar junto con el interno, y ya está. Segundo lugar, intentamos servir, y estos son pues pequeños servicios que a veces es ponerse en contacto con la familia, facilitar un papel al abogado, dar una tarjeta de teléfono para que puedan hacer alguna llamada. ¿Se puede dar el caso, perdona que te interrumpa, que a una persona la encierren y durante X tiempo su familia no tenga ningún tipo de información de lo que ha sucedido? Bueno, no hay ningún mecanismo oficial en el que el CIE... No hay obligación de informar a la familia, oye, tu marido, tu padre está aquí encerrado, está aquí en este centro. Eso es, no hay una comunicación. Una de las cosas que pasa a los internos es que les quitan el teléfono móvil y por lo tanto no pueden llamar. Incluso aunque tengan una tarjeta de teléfono que se lo damos, yo por lo menos no me sé de memoria prácticamente ningún teléfono. Yo sería incapaz de llamar a nadie si no lo tengo grabado en mi teléfono. Sí. Entonces esto es una cosa como muy básica, pero que genera muchísimo sufrimiento porque impide la comunicación, ¿no? Con mucha frecuencia a nosotros nos llaman entidades de otras ciudades de Madrid, ¿no? Pues de Logroño, de Pamplona, de Zaragoza, diciendo: no sabemos de esta persona que está haciendo un taller con nosotros, por ejemplo, un taller formativo de Cáritas, vamos a decir, y desde hace 2 días no sabemos que él, creemos que está en el CIE. ¿Podéis preguntar a ver si está? Bueno, entonces hay que hacer una pequeñita tarea como de, digamos, medio policial o de pesquisas para ver si está. Eso es otra cosa un poquito tremendo, ¿no? Y normalmente las familias, claro, acaban sabiendo, o el interno puede hacer una llamada, pero tampoco está estipulado cuál es el procedimiento. Decía entonces que la segunda pata de nuestro trabajo tiene que ver con servir, y son servicios pequeños, pero que son muy básicos. A nosotros nos parece que los debería cubrir el propio centro de internamiento, y nosotros tenemos una cierta tarea subsidiaria. Por ejemplo, ropa o kit higiénico. A los internos se les debe dar así, ¿no? Pero ocurre con frecuencias que, qué sé yo, a alguien le detienen en Málaga a finales del mes de septiembre, y entonces viene, bueno, casi con sus chancletas y con una camiseta, ¿no? Pero lleva 60 días y ha llegado el 15 de noviembre. Y entonces no tiene un jersey. El CIE interpreta que él tiene ropa porque tiene 2 polos y se va cambiando su camiseta, pero a lo mejor no tiene calcetines. Y entonces, bueno, pues en ese tipo de servicios tan básicos, tan humanos... Sí, que cuesta trabajo pensar que esto suceda en Madrid en 2013. Pero bueno, efectivamente. Y en tercer lugar, nuestra tarea, además de acompañar y servir, es defender. Nosotros tenemos un equipo jurídico que, por un lado, intenta velar por el cumplimiento efectivo de los derechos de los internos, en algunos casos estando en relación con sus abogados, en otros casos presentando quejas o denuncias con los juzgados de vigilancia y control, con Defensor del Pueblo, y canalizando pues nuestras propuestas también al Ministerio de Interior, a la Dirección General de Policía, por ejemplo, ahora en este caso en el proceso de elaboración del reglamento, ¿no? Estamos teniendo un papel bastante activo. Intentando proponer mejoras a la redacción del reglamento, ¿no? Sí, porque lo que conocíamos del reglamento deja mucho que desear, al igual que la propia ley, pero bueno, de eso hablaremos si quieres en un momento. Sí, sin duda. La diferencia, yo creo, que ha marcado este año 2012 es que el nuevo equipo de gobierno, por un lado, ha, por decir así, cogido el toro por los cuernos y ha iniciado, eso sí es cierto, un proceso de diálogo, digamos, social y político y cauces de comunicación que hasta entonces no existían, esto hay que decirlo. Lo que ha resultado decepcionante es que, por un lado,
Hubo declaraciones políticas diciendo que el reglamento iba a cambiar el modelo de gestión, que en este momento es un modelo de gestión unilateralmente policial, para incorporar elementos más de atención Asistentes social. sociales, Entonces, trabajadores. esas expectativas no se cumplen en el texto del reglamento. El reglamento, digamos, apuntala y afianza el modelo que tenemos. Y en segundo lugar, aunque sí es cierto que ha habido un cauce de diálogo abierto, nuestras propuestas no han sido recogidas. Es cierto que, claro, nadie espera que todo lo que yo diga vaya a ser recogido, pero que ninguna, después de meses, de prácticamente un año, haya, bueno, pues esto nos deja bastante desconcertados. Todavía esperamos que hay margen de maniobra. También sabes que cambió el secretario de Estado de Seguridad en torno a Navidad, en diciembre del año pasado, y este nuevo equipo pues ha necesitado su tiempo para poder avanzar, y nosotros confiamos que esto pueda dar buen fruto, de manera que el reglamento, bueno, pues velando por las condiciones de seguridad, que esto es razonable y obvio, pero al mismo tiempo que ponga el énfasis en la custodia y en el ejercicio, en garantizar el ejercicio de los derechos de los internos. Hay que recordar, Jesús, que según la ley de extranjería, el único derecho que está limitado en los internos en el CIE es el derecho que se llama de libertad ambulatoria. Todos los demás derechos siguen en vigor. Es decir, lo único que se hace es que están encerrados. Pero todos los demás derechos, el derecho a la sanidad, el derecho a la intimidad, el derecho a vivir en familia, el derecho a la libertad religiosa, están asegurados. ¿Qué pasa? Que cuando una persona está encerrada, no basta decir que sigue en vigor la libertad religiosa, sino que hay que decir, ¿cómo puedo yo celebrar mi fe? Entonces, o garantizo de maneras efectivas que va a haber una atención religiosa de parte de las distintas confesiones religiosas, o eso es papel mojado. Porque claro, hombre, rezar individualmente, coger mi Biblia y rezar por la noche, pues eso es evidente. Sí. Pero no estamos hablando de eso cuando hablamos de garantizar los derechos. Estamos hablando de si puede haber o no puede haber atención religiosa. Y entonces eso no está seguro. Por poner solo un ejemplo. Una persona podría tener su teléfono móvil, o podría tener sus libros, o exigir tener visitas de sus familiares y demás. Bueno, normalmente lo que se ampara el CIE, la dirección del CIE... ¿La libertad ambulante esta que dices tú, en qué consiste? Bueno, que está encerrado, que no se puede mover libremente. Todo lo demás debería ser. El resto de las cosas, lo que suelen argumentar es que por motivos de seguridad o por motivos prácticos no se pueden hacer. Por ejemplo, los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles se les requisan. Si el interno lo solicita, puede ir a consultarlo. Y entonces, si tiene batería o si tiene cargador, puede consultar los números durante un ratito y así. Pero ya está, no tiene acceso, por supuesto, no tiene acceso a internet, etcétera, que no hay ningún motivo por el que no, porque eso no es libertad de movimiento. Bueno, y así todos los demás. En cuanto al régimen de visitas, y así enlazo con algo que preguntaste antes y que no te había contestado, el régimen de visitas en el CIE de Madrid hay dos tipos. Hay un régimen general para familiares y amigos, y esto es por las tardes. Un interno puede recibir una visita de un familiar o un amigo. Ese es un sistema que nosotros utilizamos. Nosotros visitamos generalmente a personas que no tienen quienes les visiten, porque son de otras ciudades o porque sus familiares y amigos también están en situación irregular y por tanto no pueden hacer visitas. Se presentan ahí, claro, acabarán viéndose mucho, claro, pero en la misma celda. Eso es. Entonces, utilizamos ese régimen de visitas que, bueno, pues supone horas de espera, es un sistema de visitas casi como si fuese una cárcel de seguridad, con mampara y hablando a través de teléfono. Es una cosa muy, muy, muy fría, muy demoledora. Es de prisión. Muy criminalizador. Bueno, y además, en Madrid, gracias a un auto del juez de vigilancia y control de los CIE, dijo que las entidades sociales, las ONGs, se tenía que habilitar un espacio de visitas aparte. De manera que en este momento nosotros podemos visitar, gracias a ese auto del juez, no por la dirección del CIE. Pero solo en Madrid. Solo en Madrid. Por las mañanas. Y entonces por las mañanas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, podemos visitar a cuantos internos queramos visitar, nos acreditamos previamente, los voluntarios van hacia allá y podemos visitar al número de internos que queramos. ¿Con la mampara también? Con la mampara está abierta, por la mañana no se abre, de manera que puede haber contacto físico, lo cual, bueno, pues también para, no sé, pues para abrazar, para llorar, es importante, ¿no? Es muy demoledor, ¿no? Que una madre tenga que ver a su hijo esas imágenes o un esposo, ¿no? de estar con la mano ahí, ¿no? Muchas veces cuando estás viendo en el locutorio hay un montón de huellas en el cristal, ¿no? Y el teléfono, ¿no? Hay como besos pegados en el teléfono. Es desgarrador, es realmente desgarrador. ¿Deberían existir los CIEs? Vamos a ver, nuestro horizonte es el horizonte del cierre definitivo de los CIEs. Nos parece que por una falta administrativa la privación de libertad es muy desproporcionada. Nosotros creemos que
siendo ese el horizonte, hay que trabajar por buscar alternativas al internamiento. Por otro lado, de entrada, y esto se puede hacer ya, hay que aplicar rigurosamente lo que dice la ley, que es que el internamiento es una medida excepcional durante el tiempo mínimo imprescindible y siempre en el último caso. Ajá. Nosotros lo que pedimos es que se exploren todas las posibilidades previas. Porque una de las cosas que denunciamos es que se está haciendo un uso abusivo, generalizado, discrecional del internamiento. Hasta el punto de que más o menos la mitad, entre el 50 y el 60% de las personas internadas finalmente no son expulsadas, lo cual es ya tremendo. Tienes todo no entiendo eso, Daniel. O sea, me parece muy extraño eso que dices. Pues es muy extraño, es tremendamente extraño y no se sabe por qué. Pero lo que ocurre es... ¿Y qué pasa con ellos? O sea, ¿los echan a la calle otra vez? Son puestos en libertad. ¿Y si le vuelven a enganchar? Se le puede incoar un nuevo expediente de expulsión. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que en ocasiones el juez ha decretado que se levante el internamiento, en ocasiones se ha presentado un recurso y se ha admitido, en ocasiones hay dudas sobre la nacionalidad y no se puede repatriar a su país, o lo que sea. Pero esas cosas se podían saber antes. Entonces, si se sabía antes, ¿para qué y por qué se genera tantísimo sufrimiento innecesario? Si el único motivo para el internamiento es asegurar la expulsión, y con todo el aparato del Estado, con una persona encerrada, con una orden de expulsión y con todo preparado para ello, más de la mitad no lo son, es que algo en el sistema no está funcionando. Es un sistema que es muy poco eficiente, por otro lado, es muy caro, evidentemente, pero además es que la cantidad de sufrimiento que se genera, sufrimiento gratuito, es tremendo. A veces uno tiene la tentación de pensar, ¿por qué será esto? ¿Será para meter miedo a la población? ¿Para tranquilizar que algo estamos haciendo? Pero es demoledor, es criminalizar de una manera a la población migrante muy desproporcionadamente. Nos parece muy tremendo esto. Ha sido un momento de crisis como la que estamos viviendo, en la que se ve, por un lado, la gran solidaridad de buena parte de los españoles, pero también se ven determinadas actitudes hacia el que viene de fuera a quitarte el trabajo, hacia el que se está gastando un montón de dinero en tu sanidad, porque todo esto está entroncado. Estamos hablando de CIES, pero estamos hablando de extranjería, estamos hablando de la cuestión de la retirada de las tarjetas sanitarias a los inmigrantes sin papeles. Estamos hablando de esa sensación del extranjero como un criminal. Ya ni siquiera te digo el inmigrante ilegal, sino el que viene de otro color o de otro lugar. Y eso es francamente peligroso para la construcción de la propia sociedad. Efectivamente, eso abre una fractura social con un pequeño polvorín que es muy delicado, ¿no? En el tema concretamente de las personas migrantes en situación irregular, conviene aclarar otra cosa también, que es que las personas no son irregulares, están en una situación irregular. Por lo tanto, puede darse el caso de que quien esté... Hemos tenido varios, y los recogemos en el informe, personas que tenían solicitudes de arraigo pedidas, que estaban a la espera de su tarjeta, que les llegó la tarjeta 5 días después de estar interno en el CIE. Pero esa persona, ¿cómo puede estar? Es decir, ya ¿cómo no papeles. Se sabe que...? Claro, pues porque en el momento no tenía encima el resguardo, el policía dijo ese resguardo no me vale, dígaselo al abogado, a ver que el juez... Y entonces, unos por otros, pues el otro se ha estado 30 días en el CIE de manera injusta. Punto 1. Punto 2. Puede darse el otro caso, que es personas que han estado trabajando aquí durante años, que tienen su tarjeta de residencia y de trabajo, que se han quedado en paro y cuando les ha tocado renovar la tarjeta, al no tener un contrato de trabajo, se han quedado sin tarjeta de trabajo y por lo tanto se han quedado sin papeles. Pero puede ser una persona que esté 8 años aquí, que ha cotizado año a año, que tiene su familia, que el resto de sus familiares sí tienen papeles, pero él se ha quedado sin ellos. Y esta persona se le puede aplicar la ley de extranjería, incoar un expediente de expulsión y meterla en el CIE. De nuevo, pero es una cosa un poquito absurdo, porque la realidad es cambiante. Entonces, la sociedad española sabe en conjunto que la aportación de los migrantes a nuestra sociedad ha sido básica. El boom de la inmobiliario antes de la burbuja se construyó sobre los hombros de los trabajadores extranjeros. El 50% de los trabajadores de la M30, cuando se construyó los túneles de la M30, sí, el 50% eran ecuatorianos. 50% ecuatorianos. Posiblemente el 80% eran extranjeros. Bueno, esto, como otros muchos elementos, ¿no? La aportación, por ejemplo, de la mujer en el empleo doméstico, que permite una incorporación masiva y generalizada de la mujer española al mercado laboral. Bueno, es una aportación
básica para nuestra sociedad. Y eso cualquiera que piense un poquito, con un poquito de razonabilidad, se da cuenta de ello. Entonces, no tiene ningún sentido que enfrentemos una parte de nuestra sociedad. Sí, pero te digo a los que dan la vuelta a ese argumento y dicen, hay un 80% de extranjeros que han hecho la M30, están quitando el 80% de los puestos de trabajo a españoles que podrían hacerlo así, o el otro argumento tan manido de ¿por qué vienen? Si saben que no están incumpliendo la ley. Porque como si... A mí eso me revela un poco, porque como si currarse un viaje de miles de kilómetros y jugarte la vida pasando el estrecho fuera una cuestión que hace un golfo para quitarle el dinero a un ciudadanito español. Pero bueno, sí. Ese argumento existe, es real. Claro, es minoritario, afortunadamente, pero está ahí. Y en buena medida también está, desde mi punto de vista al menos, no quiero meterte yo en más líos de los que ya te metes tú, está en el espíritu de determinadas leyes también. Sí, sí es cierto, pero hay que tener en cuenta también otra cosa al respecto, que a veces eso hay un poquito de confusión. Se dice, sí queremos los inmigrantes, pero que vengan de manera regular. Hay que ver cuáles son los cauces regulares para la inmigración, que son absolutamente disfuncionales. Voy a poner solo un ejemplo que se entenderá muy bien. Si yo quiero contratar a una persona en el empleo doméstico o para cuidar, por ejemplo, a mi padre o a mi abuelo, yo puedo hacer un contrato en origen. Por lo tanto, puedo contratar a una persona que está en Bolivia, hacer la documentación. No conozco a esa persona, no puedo hacer el proceso de selección, pero bueno, me fío. Hago el proceso de selección y le contrato. La tramitación puede tardar 6, 8 meses, 10 meses. Y después le dan la autorización y viene ese trabajador o trabajadora. Bueno, entre medias, mi abuelo, ¿quién le cuida? Bueno, eso quiere decir que y ese es el cauce regular. Si no se hace por ese cauce regular, ¿cuál es el irregular? Bueno, pues venir con una visa de turista y quedarse más allá y encontrar trabajo y venir a cuidar a mi abuelo, aunque no tenga papeles, y después ya lo regularizaré por el arraigo. Pero claro, se puede decir, este es un malhechor que ha quebrado la ley y ha saltado. No, es que los cauces oficiales y regulares no se corresponden a la realidad del fenómeno migratorio. Pero no debería ser tan difícil. O sea, lo que parece más complicado es precisamente hacer las cosas en origen cuando cada país tiene una legislación completamente diferente y bueno, hablamos de Bolivia, de Paraguay, de países así, que quieras que no, todavía tenemos el contacto de la cultura y del mismo lenguaje, pero habla de África. Sin duda, claro, por ejemplo, del caso africano. En muchos de los países, en Mali, por ejemplo, no hay ni siquiera un consulado español. Entonces, para solicitar una visa para venir a España, tienes que irte a Senegal, eso ya es un viaje, esto es una complejidad de viaje, para ver si lo solicito, pagar no sé cuánto, esperar el tiempo, ver si... Bueno, pero es que es más fácil cruzar el desierto y saltar la valla de Melilla. Sí. Es que se pone tan complicado por el mecanismo burocrático cuando ni siquiera hay, como digo, pues un consulado que pueda tramitar estas... Si por otro lado caemos en la cuenta de una cosa que es evidente y que está en el trasfondo de todo esto que estamos diciendo, que es la tremenda desigualdad entre los distintos países, entre los países empobrecidos y los países, incluso como el nuestro, aunque estemos en situación de crisis, sigue habiendo una diferencia abismal. Bueno, pues entonces esto va a generar movimientos de población muy claramente. Que determinados argumentos, como uno que es similar al de considerar a las mujeres que abortan como si estuvieran tomando un chicle todos los días, pues el de que uno viene aquí la gente no quiere, espero que... Yo no querría irme de mi casa y de mi familia, abandonar a los míos donde me he criado, y no lo haría si no tuviera otra opción. Supongo que hay también que trabajar un poco en la formación, en la pedagogía de nuestra sociedad, porque los inmigrantes no suelen venir porque les apetezca. Claro, evidentemente. Aquí hay algo que la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia ha manifestado con mucha claridad y con mucha consistencia desde hace décadas, que es, por decir así, un doble o triple principio, un doble principio con un corolario. Primero, el primer principio sería el derecho a no tener que emigrar, el derecho que toda persona y su familia tiene a desarrollarse en plenitud de condiciones en su espacio, en su localidad, en su entorno. El derecho a no migrar y por lo tanto todo lo que tiene que ser impulsar desarrollo, condiciones justas, condiciones de desarrollo sanas para las familias. En segundo lugar, si eso no se da, el derecho a migrar. Este es un derecho básico que la Iglesia siempre ha mantenido. Y en tercer lugar, subordinado, es que efectivamente se afirma que los estados tienen la legitimidad para regular los flujos migratorios. Pero siempre esto ha de estar subordinado a las dos primeras cosas. Parece que esto es un argumento en 3 pasos que se entiende muy bien, que no quiere decir que sea sin control, pero tiene que estar subordinado y ser proporcional a lo otro. Y el primero es el derecho a no tener que emigrar, es decir, a poder desarrollarse plenamente en su propio espacio, y si eso no se da, a poder buscar condiciones de vida digna para ellos y sus familias, el derecho a migrar.
Esto es muy básico y cualquiera lo entiende. Además, por la propia responsabilidad de Occidente en la situación que obliga a esas personas en determinados países a tener que marcharse de ellos. La situación en un África que los países están cortados con el Juárez y Cartabón es palmaria. Sí. Es que les hemos esquilmado nosotros. Sí, es evidente que hay una desigualdad. Y una responsabilidad también de Occidente para esa brecha que en el fondo es de lo que estamos hablando entre norte y sur, ricos y pobres. Aunque ahora los ricos seamos menos ricos, los pobres siguen siendo cada vez más pobres. Eso es así, y esto no quita nada, ¿no? Porque a veces conviene aclararlo, que el que estemos defendiendo los derechos y acompañando a las personas migrantes, particularmente a quienes están en una situación más dura y más vulnerable, no quiere decir que nos olvidemos de las otras personas. Nosotros estamos trabajando en el barrio de la Ventilla y nosotros atendemos a personas migrantes, a personas españolas, a personas migrantes que ya tienen nacionalidad porque llevan aquí 10, 12 o 15 años, a las personas del barrio y todas las vidas. Y lo que intentamos es construir un tejido social, un barrio integrador donde todos tengamos sitio y no oponer, no crear fractura social, no crear conflicto social, sino precisamente juntos, unos y otros, trabajar por un futuro común, que es el futuro pues, de nuestros hijos y de los pequeños de nuestros barrios, ¿no? Ahí nos jugamos muchos y entonces estas visiones un poquito simplistas que consciente o inconscientemente tienden a oponer unos contra otros no nos hacen bien y no son digamos justas con lo que está ocurriendo, ¿no? Hay mucha solidaridad mutua entre unos y otros, ¿no? Pues Daniel, se nos ha acabado el tiempo, pero estaríamos hablando, como ha podido comprobar, durante bastante tiempo y esperamos poder seguir. Ojalá no tuviéramos que ir informando de este tipo de cosas, pero como la vida es como es, seguiremos haciéndolo y contando con vuestras denuncias y con vuestro trabajo. Muchísimas gracias y extiéndelo a todo Pueblos Unidos. Muy bien, muchas gracias Jesús y gracias también a todos los que nos siguen por Religión Digital. Y a ustedes pues les esperamos en otra edición de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.